la convocatoria que hizo la Secretaría de Trabajo fue cuestionada en la misma mesa, en la misma reunión, porque fue muy poco clara. Se nos convocó a las organizaciones sindicales a una audiencia y no se refería el tema a tratar, ni que se tratara de una paritaria salarial, ni siquiera se refirió al número de expediente, todas cuestiones formales, pero que hacen al correcto registro de lo que iba a hacer la reunión. Esto para empezar. Sí. Y lo más importante es que se trata de una reunión paritaria, que fue efectivamente una reunión paritaria, luego de la última que se realizó el 14 de febrero de este año. Estamos hablando de únicamente 2 reuniones paritarias oficiales que se llevaron a instancia de este gobierno de Ignacio Torres. El 14 de febrero hay que recordar que el gobernador lo que había ofrecido era un 1%, fue rechazado, fue repudiado ampliamente, públicamente, por todos los docentes de la provincia, y optó ante esa respuesta por cerrar la paritaria, eso sucedió tras el 14 de febrero, e imponer, casi por decreto, no fue con ese instrumento, pero en los hechos impuso lo que denominaron una cláusula gatillo, Sí. que es esto que ahora vuelven a proponer, incorporar al salario básico el índice de inflación a nivel nacional que da a conocer el INDEC como índice de precios del consumidor cada uno de los meses. Eso es lo que se llevó a la práctica unilateralmente por parte del gobierno. No Sí. tiene, ni ha tenido, ni va a tener un impacto favorable en el poder adquisitivo y en la mejora de los salarios. Por eso es que al consistir en esto, la propuesta que hizo antes de ayer el gobierno, lo que vuelve a proponer, o lo que ahora propone oficialmente, es continuar incorporando al salario básico, que está en el orden de los 300.000 pesos, el índice de inflación nacional. Esto lo aclaró el ministro de Educación. Estaríamos hablando de incorporar para el mes de julio 1,6% sobre 300.000 pesos, con los adicionales son unos pesos más, por supuesto, pero no, eso no representa una mejora significativa en el poder adquisitivo de un salario que ya es muy bajo, que está muy Sí. atrasado a nivel nacional en el poder adquisitivo, y por eso es que lo calificamos de insuficiente y lo rechazamos como un aumento salarial real que venga a mejorar la situación en la que nos encontramos. Carlos, y en estos 5 meses, vos decías, desde febrero hasta la jornada de ayer, ¿cómo fue aumentando por cláusula gatillo el sueldo? Vos decías, ofrecieron en aquel momento 1% más cláusula gatillo. Mes a mes, marzo, abril, mayo, junio, ¿fue aumentando según el IPC? ¿O qué ocurrió durante estos meses con el salario docente? En la primera oportunidad, cuando se rechazó el 1%, lo transformaron en un 2%. Eso no tenía que ver con la inflación de ese momento, ya ahí empezaron a no reconocer la inflación, y luego sí incorporaron cada uno de los meses el índice de inflación del mes anterior, porque por una cuestión administrativa no se podía incorporar, no se puede incorporar el del mes que corresponde, va a mes atrasado. Sí. Eso es lo que sucedió de febrero a esta parte, y hay que decir que no fue automático. Esto tuvo que ser reclamado mes a mes para que se incorpore, y producto de esto es que tenemos los ingresos muy poco claros. Esto lo puede decir cualquier docente, que en los recibos de haberes han salido o han sido emitidos en forma desglosada. Aparecía el recibo de haberes con el básico del mes anterior, así calculado el salario, y luego una planilla complementaria en lo que aparecía, por ejemplo, como en el último mes, 17.000 pesos o cifras similares que eran muy poco claras respecto de lo que se había incorporado el salario básico. Pero oficialmente se trató de eso. Mes a mes fueron incorporando el IPC nacional. Sí. Algo Ahora, que vos absolutamente decís con, insuficiente para mejorar el Sí, salario. ahora te pregunto por eso, ¿por qué ustedes lo consideran insuficiente? Nosotros desde aquí permanentemente venimos señalando esto. Digo, es insuficiente para representar la economía de cualquier persona prácticamente hoy, de cualquier laburante, pero ahora me explicás vos por qué lo consideran ustedes insuficiente. A ver, esto que vos decís que se incorpora con retraso, incluso ya, digo, la inflación está claro, ¿no? Es una medición del mes anterior. Es decir, que para el caso de ustedes tenía un retraso aún mayor.
por cuestiones administrativas. Sí, a ver, los fundamentos que planteamos, entendemos nosotros que lo que estamos expresando es lo que la mayoría de los trabajadores podría decir en una mesa paritaria, siempre lo decimos, no son, lamentablemente no se trata de discusiones muy sofisticadas las que se llevan adelante en la mesa paritaria. Eh, y en parte está bien porque debemos hablar de la realidad y no de números, cifras y decimales, sino de lo que estamos viviendo en la realidad. Hoy, incorporar 1,6% en el salario de los docentes de Chubut en particular no representa para nada una mejora en el poder adquisitivo. Es casi imperceptible incorporar 4.000, 6.000 pesos en el salario básico y decir que con eso estás recomponiendo el salario. Eso es el primer cuestionamiento. No hay ninguna mejora perceptible en el poder adquisitivo. Por otro lado, el mismo índice que está publicando el INDEC hoy es cuestionado en todo el país. Hay un consenso unánime, ya no hay quien se atreva a defender que el índice que da a conocer el INDEC representa la variación del costo de vida real. Hoy hay análisis más desarrollados por parte de colegas de ustedes y de otros analistas que muestran que el IPC que se da a conocer no representa para nada la variación del costo de vida con respecto a la vivienda, a los alimentos, al costo de los servicios que continúa todos los meses subiendo y no en los índices como este último del 1,6%, sino mucho mayores. Por lo tanto, ya no es una referencia válida, como en otras ocasiones sí pudo haberlo sido y nosotros mismos la reclamábamos que a partir de ahí se aumenten los salarios, no con ese único índice en Chubut, no sería correcto para nada si vamos a hablar de recomponer el salario, tan solo referirnos al índice inflacionario. Cuando en las escuelas hablamos con los compañeros, las compañeras y hablamos de cláusula gatillo, nunca nos estamos refiriendo a solamente incorporar el índice salarial, el índice de inflación al salario, sino también una cifra de porcentaje que venga o que represente mejorar o subsanar el retraso de años que tiene nuestro salario. Y hablamos el salario entonces en Chubut está muy por debajo, perdón, ahí completo, sigue estando muy por debajo de salarios de los mismos vecinos que tenemos en otras jurisdicciones como la de Río Negro o la de Santa Cruz. Seguimos muy abajo y esto es un incumplimiento del compromiso que había asumido Ignacio Torres durante la campaña, que sigue diciendo que va a recomponer el salario, pero no lo cumple. Claro, bueno, ahí estamos mostrando lo publicado por el INDEC, este 1.6, nivel general, 1.8 para la Patagonia, y todos los rubros que están por encima de ese 1.6, educación, vivienda, agua, electricidad, de bebidas alcohólicas, tabaco, recreación y cultura, salud, algo también impostergable para cualquier persona, para cualquier familia, restaurantes y hoteles. Uno podría decir, bueno, no salís, no haces un viajecito, entonces no te alojás, o no salís ni siquiera a comer en tu propia ciudad. Bueno, puede ser que lo dejes un toquecito de lado, pero hay algunos, como digo, que son absolutamente impostergables y que está por arriba de ese 1.6. Entonces, si no es 1.6, 1.8, Carlos, ¿qué consideran ustedes que hay que agregarle a ese número para llegar a recomponer el salario? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos reclamándole, y esto al mismo Poder Ejecutivo, al mismo gobernador Ignacio Torres, que cumpla con el compromiso que asumió ante la docencia de Chubut y con la que, hay que reconocerlo, obtuvo votos de una importante parte de la docencia en Chubut, que esperaban y siguen esperando, hoy decepcionados. Esto se nombró en varias ocasiones en la mesa paritaria, la decepción que hay, el descontento, la bronca que hay en las escuelas con la política que sigue siendo la de salarios de pobreza por parte del gobierno de Ignacio Torres. En primer lugar, entonces, tiene que cumplir eso, y eso significa que el porcentaje de aumento de recomposición salarial tiene que ser mucho mayor. Por parte de ATECH, seguimos sosteniendo que el salario básico, que hoy está en los 300.000 pesos, tiene que aumentar de manera que con la aplicación de los demás adicionales
se alcance el costo de la canasta familiar tipo 2 con un salario docente. Esto es absolutamente razonable y esto lo remarco porque ponen caras de asombro los integrantes del Poder Ejecutivo, que ninguno de ellos gana o vive con el salario de un docente que trabaja 20 horas o 45 horas, el tope de lo que se puede con la ley de incompatibilidad. Ninguno de los gobernantes que se atreve a hablar del salario docente vive con un salario docente. Y por eso le decimos, es absolutamente razonable lo que estamos planteando, lo que seguimos reclamando, que es que se alcance el costo de la canasta familiar con un cargo. El Sí. costo de la canasta familiar tipo 2, que es la de una pareja y dos hijos, que sí tiene una validez mayor para hablar de la variación del costo de vida. Esto es lo que le estamos reclamando al gobierno, lo que ¿Y esa seguimos canasta sosteniendo como de razonable. cuánto es? ¿Es la que dice la universidad a través de su observatorio? ¿Es la que dice el INDEC para, sobre todo IMIDE para Buenos Aires? ¿Cuál es ese monto? No, no. En ese caso nosotros siempre tomamos lo que es lo regional, que son los índices que releva el Observatorio de la Sí. Universidad Nacional de la Patagonia. Estamos hablando de más de, muchísimo más de lo que hoy gana un docente, aún teniendo el máximo de antigüedad. Esto pasa aún en los cargos jerárquicos que son los que más ganan, A ver, en el o caso cuando se está de cerca de... Esquel, Carlos, ayer también lo mostrábamos, el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia para mayo, faltará actualizar ahora el de junio, pero para mayo en Esquel hablaba de 1.421.000 pesos de canasta básica total para una familia tipo 2, como decías vos, 2 adultos, 2 menores. ¿Qué tan lejos están de eso? Estamos muy lejos. Imagínate que hoy un docente que recién se inicia, que está en los primeros años de la carrera, depende de la garantía salarial que dispuso el gobierno. Esa garantía salarial lo que significa es llegar a 700.000 pesos como mínimo. Eso significa que no llega un docente, una maestra de sala de nivel inicial, de grado de nivel primario, un profesor, profesora de nivel secundario, que estudió nivel terciario universitario, que se sigue obligatoriamente capacitando, no llega a los 700.000 pesos con su trabajo docente. Que nunca, esto lo vamos a remarcar una y otra vez, nunca se tratan de 4 horas, sino que es un trabajo muy No, no, complejo claro. el que hace un docente, Sí, sí. que sigue trabajando en la clase, en la casa, que tiene que hacerse responsable de sus estudiantes, de las trayectorias escolares, del aprendizaje, con los recursos que tiene, que le provee la formación académica, con los recursos que tiene que disponer de su propio bolsillo, los recursos didácticos, y seguir capacitándose, y no llega a los 700.000 pesos. Eso estamos hablando de las compañeras, los compañeros, los colegas que están en los primeros años de la carrera. Por eso es que existe esa garantía de 700.000 pesos. De ahí, llegar a 1.400.000 pesos con un cargo 20 horas cátedra, casi ningún docente llega. No se llega a eso. Ujú. Ni siquiera los que están con el máximo del adicional de antigüedad, que están cerca de jubilarse. Eso es lo que muestra lo que sucede en Chubut, que es producto de políticas, de políticas educativas, porque el salario es parte de la política educativa de años, que produjo que llegara Ignacio Torres, porque por algo se votó un gobierno y una política distinta después de lo que vivimos con Arcioni, Sí. y hoy no ha variado la situación que tenemos con la política que está aplicando Ignacio Torres. Por eso es nuestra recriminación política, nuestro reproche, por eso es la decepción, de esto se habló en la mesa paritaria, el descontento que hoy está en todas las escuelas. Ujú. Y Bueno, esto pone en sí. discusión lo que vamos a hacer después de la finalización de este receso de invierno que todavía transcurre. ¿Eso está por definirse de qué va a suceder cuando terminen las vacaciones, el receso de invierno? ¿Arrancan o no arrancan las clases? ¿O depende de cómo siga la negociación en estos días? La negociación está ahora prevista ya por acta y así fue dispuesta por el Poder Ejecutivo. Así empezó la reunión, planteando que iba a consistir esta negociación paritaria en dos reuniones, una el lunes que ya pasó, el lunes 14, y la otra el lunes 21. Son las fechas que puso el gobierno, que dispuso, que contó con la aprobación de la mayoría de los sindicatos. Nosotros hubiéramos preferido, seguimos prefiriendo que
hubiera sido resuelta antes, en el transcurso del receso, y no que esté en ascuas la sociedad, porque todavía se está transitando esa negociación. En el caso de ATECH, hemos tenido ya una primera reunión de consejo directivo, es decir, las regionales, los que integramos la conducción provincial, el mismo día después de la paritaria, una reunión virtual. El primer análisis es este que estoy describiendo. Todos estamos disconformes con esto que el gobierno está ofreciendo, y estamos planteando ahora la decisión que se va a tomar respecto del reinicio o no de las actividades. Esto, en el caso de la TECH, depende también de la consulta, de las conversaciones que hayamos tenido y que seguimos teniendo con las compañeras y los compañeros aún en el receso de invierno. Hay una parte de las regionales que ya tiene mandato de paro, pero la mayoría no lo tiene. Claro. Y por eso es que han pedido un par de días para seguir las consultas aún virtuales, ahora que tenemos esta propuesta concreta, si hay que llamarla propuesta, aunque no represente algo digno de parte del gobierno. Así es que la próxima reunión del Consejo Directivo va a ser el jueves por la mañana, y allí se va a resolver si el 21 de julio va a haber una medida de fuerza, en qué consistirá en esa medida de fuerza, o lo que se haya resuelto. Bien. Hoy por hoy lo concreto es que tenemos la negociación paritaria prevista para el mismo 21 de julio a las 14:30 en Raus.